Hola a todos, bienvenidos queridos amigos y amigas. Hoy estamos en el tema 463 para dar unas pinceladas históricas antes de meternos de lleno en los libros proféticos. Como siempre tenemos a Francisco que nos va a dirigir la palabra. Adelante, Francisco. Bueno, tenemos que tener la Biblia preparada porque vamos a comenzar una serie de estudios proféticos muy importante. Pero tenéis que seguirnos con vuestra Biblia, si no, os vais a perder. Bueno, el comienzo diciendo que los 16 profetas, desde Isaías hasta Malaquías, que estudiaremos, cuyos escritos han llegado hasta nosotros, vivieron durante unos 400 siglos, más o menos desde el año 800 hasta el 400 a.C. La mayoría de ellos aportó datos cronológicos que permiten ubicar, al menos en forma aproximada, la duración de su ministerio. En el caso de Joel y Abdías no hay evidencia en cuanto al tiempo de su actuación, y los eruditos discrepan mucho al respecto. Muchos mensajes y profecías solo pueden entenderse correctamente dentro del marco histórico en que los profetas actuaron y según los acontecimientos ocurridos durante sus vidas. Isaías fue el gran precursor de una serie de escritores bíblicos. Los autores del Nuevo Testamento reconocen este hecho al citar a Isaías más de 90 veces. Isaías profetizó en el reino del sur, Judá, donde actuó durante un periodo crítico de la nación. La primera parte de su ministerio parece haber coincidido con los últimos años del reinado de Uzías, pero su llamamiento al ministerio profético aconteció en 740 a.C., último año de Uzías. Continuó fielmente con su misión durante 3 reinados, de Yotam, de Acaz y de Ezequías. Parece que fue odiado a muerte por Manasés, el impío hijo de Ezequías. Cuando Manasés subió al trono como rey, más o menos en el año 686 a.C., no perdió tiempo en deshacerse del fiel vidente. Según la tradición judía, Isaías fue aserrado. Todo el ministerio de Isaías, desde Uzías hasta Manasés, debe haber durado más de 50 años. Generalmente, las profecías relacionadas con promesas divinas profetizadas por los profetas de Israel han sido mal entendidas. Realmente, muchos de los acontecimientos profetizados todavía no se han cumplido. La escuela modernista de interpretación bíblica dice que las profecías fueron escritas después de acontecer los hechos profetizados. Su argumento, por supuesto, visto desde la perspectiva humana, es que nadie puede conocer el futuro. Yo pienso que en este caso no deberían llamarse profecías, sino historia. Otros dicen que las predicciones no se aplicaban al pueblo literal de Israel, sino que eran exclusivamente para el Israel espiritual, o sea, la Iglesia de hoy. Por lo general, los adventistas del séptimo día creen que las promesas y las predicciones dadas por medio de los profetas del Antiguo Testamento originalmente se aplicaron al pueblo de Israel, y que éste habría visto su cumplimiento si hubiera obedecido a Dios. Pero las Escrituras, en cambio, registran el hecho de que Israel desobedeció a Dios. Por lo tanto, lo que Dios se había propuesto hacer en favor del mundo por medio del antiguo Israel, finalmente se realizará por medio de la Iglesia que tiene en el mundo hoy. Y muchas de las promesas que originalmente fueron dadas al Israel literal se cumplirán en su pueblo remanente al final del tiempo. Al llamar a Abraham, Dios puso en operación un plan definido para que el Mesías viniera al mundo y para presentar la invitación evangélica a todos los hombres. Dios encontró en Abraham a un hombre dispuesto a obedecer sin reservas la voluntad divina. Por eso, de un modo especial,
Abraham llegó a ser amigo de Dios, padre de todos los creyentes, e hizo con él un solemne pacto, y su descendencia, el pueblo de Israel, heredó con él un solemne pacto, y heredó el sagrado privilegio de ser el representante escogido por Dios en la tierra para salvar a la raza humana. La salvación vendría de los judíos, pues el Mesías sería judío. Pasado el tiempo, Dios celebró en el monte Sinaí un pacto con Israel como nación, pero las bases del pacto y sus propósitos finalmente eran los mismos que los del pacto de Abraham. Realmente el pueblo voluntariamente aceptó a Dios como su soberano, con lo cual la nación se transformó en una teocracia. El santuario se convirtió en la morada de Dios entre ellos. La monarquía hebrea no afectó los principios básicos de la teocracia, pues los reyes todavía debían de obedecer los consejos dados por Dios. Aun durante el cautiverio y más tarde, bajo el dominio extranjero, Israel siguió siendo en teoría una teocracia, si bien en la práctica no lo fue plenamente. Solo cuando sus dirigentes formalmente rechazaron al Mesías y declararon ante Pilato que no tenían más rey que César, la nación de Israel se retiró irrevocablemente de los alcances del pacto y de la teocracia. De este modo, durante más de 1500 años, se llevó a cabo delante del mundo un gran experimento, que tenía el propósito de probar los méritos relativos del bien y el mal. Finalmente quedó demostrado ante el universo que, separada de Dios, la humanidad no puede ser elevada. Dios colocó a su pueblo en Palestina, en la encrucijada del mundo antiguo, y le proporcionó todo lo necesario para que pudiera llegar a ser la mayor nación sobre la faz de la tierra. Todas las naciones reconocerían su superioridad sin par, tanto temporal como espiritual. Bien, pues como todavía queda mucho por aclarar, acabamos por hoy y mañana continuaremos estudiando este resumen del pueblo de Dios y lo haremos con el tema 464. Bendiciones y hasta mañana.